El Porsche ya no tiene gomas para defenderse, así que se aparta para darme acceso y recuperar el podio. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Watkins Glen a bordo del Corvette C7R de la clase GT2 con la finalidad de completar la carrera de 18 minutos sin parar en boxes. Para este reto voy a usar el compuesto duro de carreras con la esperanza de que puedan aguantar hasta el final. El objetivo secundario es llegar al podio, pero como no tengo full adherencia con estas gomas, me temo que no será fácil escalar posiciones. Sin embargo, pude esquivar el embotellamiento de la primera curva, lo que me dio impulso para avanzar en la tabla. En la recta conseguí buena velocidad, pero llegué a la chicana junto a otro C7 que aprovechó el rebufo y se metió primero en el corte. A partir de este punto las gomas se calentaron lo suficiente para empezar a marcar mi ritmo. En el inicio de la vuelta 4, el C7 de Dirty Fool entró en la chicana peleando con el Viper de Pinot y Pirate, pero se puso en riesgo en la salida, sobrecalentando las gomas y se fue directo al muro de contención. Y aquí vemos la entrada de Dirty, cómo rebota con el Viper en la salida de la chicana y queda neutralizado. Para el término de la quinta vuelta, varios coches entraron a boxes, lo que me dio el ascenso a la quinta plaza. En este punto ya empiezo a vigilar mis neumáticos porque están llegando a la mitad de su vida útil. Y para intentar administrar el desgaste, empecé a liberar la dirección en la salida de las curvas, buscando todo el espacio disponible para bajar la fricción. Esta maniobra la acompaño con un engranaje de velocidades más alto para mantener las revoluciones bajas. Luego, al terminar la vuelta 6, el Viper de Pinot y Pirate entra a los pits y yo subo a la cuarta posición, justo detrás del Corvette de ESB Scottsin, que fue líder durante la primera etapa de la carrera. Ahora estoy cerca de la punta y necesito mantener el ritmo para despegarme de la quinta posición antes de que las gomas se desplomen. Para el cierre de la séptima vuelta, otro piloto entra a boxes y logro meterme en el podio. Pero muy pronto me rebasa un C8 en persecución del Porsche RCR que va adelante. El Porsche ya no tiene gomas para defenderse, así que se aparta para darme acceso y recuperar el podio. Y para el final de la carrera los neumáticos dieron lo justo para cruzar la meta y cumplir los objetivos. Esta fue una carrera experimental muy interesante. Mas sin embargo, pienso que la mejor estrategia para este circuito con esta duración es hacer medios blandos como lo hizo ESB Scottsin, que se llevó la victoria con mucha comodidad.